A finales del siglo XIX, ya primeros del siglo XX, una discusión que había entre los obreros anarquistas y los obreros socialistas, un debate que siempre estaba latente, era el de la huelga general. Los anarquistas estaban siempre por la huelga general, tanto fuera en un oficio en concreto o en una localidad o a nivel de todo el Estado, ¿no? Los socialistas no, los socialistas hablaban de huelgas más pequeñas, ¿no? Las razones que daban los socialistas para hacer estas huelgas, digamos, más centradas en un taller, en una fábrica, era la manera de resistencia que tenían. Ellos tenían claro de que la manera de ganar una huelga dependía de los recursos que tuviera la sociedad obrera para mantener esa huelga. Entonces, en lo que se basaba mucho era en que la sociedad obrera en sí tuviera muchos recursos económicos y poder afrontar la huelga con garantías, es decir, los obreros durante las 2 semanas, 3 semanas, X el tiempo que sea que dure la huelga, van a estar alimentados y van a poder subsistir, ¿no? Los anarquistas hablaban más de la dignidad, del corazón, más, digamos, de que si una huelga general se paraba a todos los trabajadores, en 2 días los patronos darían para atrás. Y los socialistas decían que no, que eso era totalmente imposible y a los únicos que beneficiaban a los patronos. Porque claro, si una sociedad obrera, por ejemplo, no sé, en el caso que vamos a ver ahora de Gijón, de la huelga general de 1901 en Sisión, si una sociedad obrera tenía en caja, por ejemplo, 40 pesetas y tenía 30 afiliados o 40 afiliados y no disponía de más dinero, pues en 5 días, 6 días se quedaban sin recursos, ¿no? Entonces, por mucho corazón, por mucha dignidad que hubiera, la gente tenía que comer, ¿no? Y volvía al trabajo. Claro, eso que suponía la victoria de los patronos y luego los patronos se envalentonaban y las medidas eran más represivas, ¿no? Digamos, más explotadoras de lo que eran. Los anarquistas, por su parte, decían que ellos llamaban a la huelga general violenta, ¿no? Que era la manera de acabar con el sistema, ¿no? De acabar con el capitalismo. Los socialistas eran más políticos, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Eran menos sindicales y más políticos. Los socialistas aspiraban, pues bueno, como habían hecho en muchos sitios. En Asturias lo consiguieron en Mieres, lo consiguieron en Oviedo, lo consiguieron en Castellón, de sacar concejales y ir metiéndose en las instituciones, ¿no? E incluso llegar al Congreso de los Diputados para cambiar leyes que favorecieran a los obreros. Todo un poco más, digamos, de negociador, más político, mientras los anarquistas decían que no, que las cosas se cambiaban en la calle, ¿no? Esto les llevó a enfrentamientos que, bueno, de insultarse entre ellos, de cuando había un fracaso de una huelga, pues culparse unos a otros, etcétera, ¿no? En este vídeo pues vamos a hablar de la huelga general convocada por sociedades obreras o controladas, digamos, por militantes anarquistas en Sisión en enero de 1901, ¿no? Que fue una sucesión de huelgas de huelga general que, bueno, llegó a tener paralizado todo Gijón. Pero bueno, lo mejor es que veáis el vídeo, que viene en 2 apartados, ¿no? Uno, digamos, es la versión no la versión, sino la narración de la huelga, ¿no? Del principio de la huelga en enero, ¿no? Por Ángeles Barrio, una mujer de la Universidad de Santander, que hizo un estudio sobre el anarquismo en Asturias de 1899 a 1936, y narra un poco y explica un poco lo que fue la huelga general que empezó en enero, ¿no? Y después, por otro lado, tenemos otro apartado que es un poco la versión de la Aurora Social, ¿no? El medio oficial de la Federación Socialista Asturiana, que habla ya de agosto, bueno, porque las huelgas generales se fue sucediendo durante muchos meses, ¿no? Y del fracaso de la huelga. Bueno, pues nada, os dejo con el vídeo, acordaros de suscribiros, darle al me gusta y todas estas cosas. Venga, nos vemos en el próximo. El conflicto comenzó en el puerto del Musel. La Sociedad Obrera de Cargadores del Muelle, que se llamaba la Cantábrica, el año anterior había conseguido la jornada de 8 horas.
Y este año, a primeros de año, en enero de 1901, volvieron a hacer más reivindicaciones, ¿no? La reivindicación que hacían en este caso era intervenir en el sistema de la libre contratación que ejercían los armadores, ¿no? Habían puesto unas nuevas tarifas de carga, o sea, unas nuevas tarifas de sueldos de lo que cobraban por descargar los barcos y cargar los barcos, y habían puesto un plazo para que la empresa los aceptara, ¿no? Por otra parte, también decían de que no querían que la empresa contratara a otros obreros fuera de la sociedad, de la Cantábrica, como cargadores del muelle, para que trabajaran más horas de las debidas. Es decir, no es que no quisieran que no entrara gente afiliada a la sociedad obrera, sino que no metieran a trabajar gente que en vez de las 8 horas trabajaran 9 o trabajaran 10, ¿no? Porque iban a perder sus derechos entonces, ¿no? La empresa no les hizo caso, ¿no? Y entonces pasaron a la huelga. A los pocos días los carreteros siguieron el camino de los obreros de la Cantábrica, ¿no? De los cargadores del muelle. Ellos también querían intervenir en su propio mercado de trabajo, ya que la entrada a los muelles de una serie de empresas de afuera estaban expulsando a los viejos carreteros que eran incapaces de competir con estas nuevas empresas, ¿no? Y se pusieron en huelga. Después fueron los mozos de los almacenes que, por solidaridad con los carreteros y con los cargadores del muelle, se pusieron en huelga, ¿no? En 2 semanas, la Sociedad Obrera La Cantábrica vio cubiertos sus objetivos de bloquear el tráfico en el puerto del Musel. Emilio Olavarría era uno de los principales armadores de Gijón. Tenía muchos obreros y muchos barcos. Era también el presidente de la Asociación Patronal de Gijón. Cuando surgió la huelga y se quedó sin trabajadores, decidió viajar personalmente a Castilla, más concretamente a León, a contratar peones para los barcos, a los que llamaron los castellanos. Llegaron en tren, llegaron unos 50. Cuando llegaron a Gijón, en la estación los recibieron grupos de huelguistas, llamándolos esquiroles, etc. Muchos de ellos, al ver la situación, decidieron volverse para Castilla, que los viajes fueron pagados por las propias sociedades obreras de Gijón, por la propia sociedad de la Cantábrica, les dio dinero para que pudieran comprar el billete de vuelta. Otros optaron por quedar de esquiroles. No podían salir por Gijón, eran insultados, eran agredidos, y del trabajo dormían en un barco. Cuando acababan de trabajar no salían por Gijón. Si iban a un barco de este armador, de Emilio Olavarría, y cenaban en el barco, dormían en el barco, no salían del barco, ¿no? Una situación bastante penosa por el sueldo ridículo que les pagaban. Los trabajos de estiba, de atar los cabos, o sea, los trabajos que hacían los cargadores eran muy complicados, requerían de una destreza y una fuerza especial, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Y claro, estos peones castellanos que habían venido de esquiroles pues no estaban acostumbrados, no sabían, ¿no? Lo que provocó que en el muelle se almacenara mucho material que no se podía cargar a los barcos, ¿no? Esto llevó a la preocupación de todos los círculos políticos y empresariales del resto de Asturias, ya que el puerto del Musel era por donde más carga se metía para los barcos, ¿no? No solamente de Gijón, sino de toda Asturias. Entonces empezó a haber presiones un poco a los armadores de Gijón, sobre todo a Emilio Olavarría, que llegaran a un acuerdo con las sociedades obreras para paralizar la huelga, ¿no? Para que los obreros volvieran al trabajo. La respuesta de la Asociación Patronal de Gijón y de este hombre pues fue todo lo contrario, ¿no? Fue amenazar con el cierre, ¿no? De decir, bueno, pues si seguís en huelga, cierro la empresa y el muelle se quede sin cargadores y ala. Y todo se va al garete, ¿no? Claro, las sociedades obreras no cedieron ante este chantaje, ¿no? Y hicieron un llamamiento a la huelga general en Gijón. Y esta huelga general fue votada en las asambleas de las distintas sociedades obreras de Gijón. Y en todas las sociedades salió que sí a la huelga general, aunque por un margen estrecho de votos, porque como comentamos en la presentación,
Los afiliados a la agrupación socialista y los obreros que simpatizaban con las ideas socialistas estaban en contra de la huelga general. Aunque la huelga general fuera aprobada con muy escasa mayoría, con muchos obreros en contra, la huelga fue un éxito, paralizó todo Gijón. Transportes, periódicos, los periódicos no salían, las tiendas estaban cerradas, había un montón de cosas paralizadas, ¿no? Así estuvieron semanas, varias semanas, claro, el ayuntamiento y el gobernador tomaron cartas en el asunto, no podía ser lo que estaba sucediendo en Gijón, ¿no? Había enfrentamientos, la Guardia Civil, etc. El ayuntamiento entró en las negociaciones y intentó poner de acuerdo tanto a la patronal como a las sociedades obreras. Pero fue imposible. La patronal, encabezada por Emilio Lavarría, no salía de sus 13. Se aceptaba la jornada de 8 horas que estaba, pero no las reclamaciones de que la sociedad cantábrica interviniera en las contrataciones de la gente, ¿no? Ellos querían poder contratar otros obreros que no estuvieran en la sociedad y que pudieran trabajar más horas, ¿no?, que las 8. Claro, las sociedades obreras empezaron a cansarse de la huelga. Eran muchos meses de huelga, fueron unos cuantos meses, muchas semanas, y empezaron a quedarse sin recursos. Las cajas que tenían de solidaridad se fueron yendo a la porra y no tenían manera de sostener la huelga, ¿no? Muchos de ellos volvieron al trabajo. La huelga empezó a fracasar, como estamos diciendo, y la sociedad cantábrica también volvieron al trabajo después de intentar por todos los medios aguantar, pero no pudieron y tuvieron que volver al trabajo. Fue un fracaso rotundo. Los patronos, envalentonados por este fracaso, decidieron readmitir a trabajar a los obreros que ellos quisieron. Muchos de los obreros de las distintas sociedades obreras tuvieron que emigrar. Tuvieron que irse porque no iban a encontrar trabajo en Gijón y tuvieron que irse pues, a otros pueblos, incluso fuera de Asturias y fuera del Estado, ¿no? La represión fue brutal, no represión, digamos, de las fuerzas del orden, sino la represión patronal, ¿no? En Gijón, aparte de los cargadores del muelle, muchas empresas habían conseguido el año anterior la jornada de 8 horas. Esa jornada fue suprimida y volvieron a trabajar 10 horas. Todos los derechos que habían conseguido volvieron a la antigüedad, ¿no? Los perdieron. Fue un fracaso, como estamos diciendo, total de la huelga, ¿no? Todo esto que os he contado hasta ahora viene reflejado en un artículo de Ángeles Barrio, ¿no?, de una chica de la Universidad de Cantabria que había hecho un trabajo que era el anarquismo en Asturias entre 1899 y 1936, ¿no? Un trabajo muy interesante que está colgado en internet, que podéis leerlo, que es muy interesante, ¿no? Y ahora vamos a conocer un poco la versión o digamos la opinión desde el lado socialista del periódico La Aurora Social sobre esta huelga de Gijón, que se basa más que, igual que este estudio de Ángeles Barrio contaba un poco cómo había empezado la huelga con los cargadores del muelle, el periódico La Aurora Social atribuye el comienzo de la huelga general a la Sociedad de Pintores y Albañiles, ¿no?, y da su opinión sobre ello. Bueno, lo mejor es que lo oigáis y eso. Sobre el conflicto de Gijón, sobre la huelga general, la Aurora Social hizo un amplio artículo del que vamos a extraer algunos párrafos y bueno, y comentarlos, ¿no? Más que leerlos, pues comentarlos, ¿no? La Aurora Social decía que la primera sociedad, que esto sí son palabras textuales del artículo, ¿no? La frase en sí es: la primera sociedad que entró en danza a los acordes de la murga anarquista fue la de pintores, que hace poco más de un mes está en huelga reclamando las 8 horas. Era cierto que la sociedad de pintores estaba dirigida por militantes anarquistas, no socialistas. La sociedad esta, según cuenta la Aurora Social, tenía 70 asociados, ¿no?
En plan despectivo dice, de estos unos 30 muchachos, ¿no? Cuando los pintores que había en Gijón pues se calculaban en unos 140, ¿no? En la Junta General de la Sociedad de Pintores, pues bueno, fueron 70 personas, entre asociados y no asociados. Se presentó la reclamación de 8 horas y teniendo solo en caja 45 pesetas, ¿no? Que era lo que criticaban los socialistas, que no se podían hacer unas huelgas con tan pocos fondos en la caja de resistencia, ¿no? Pero no obstante, la huelga fue aprobada por 39 votos contra 4, ¿no? En dicha junta, un socialista pues arremetió contra la huelga, ¿no? Diciendo que de la huelga anterior aún se debían 60 duros y que en su casa había todavía unas 17 papeletas de empeño, además de tener un hijo enfermo. Y no teniendo fondos la sociedad y creyendo que la huelga iba a ser desastrosa, él seguiría trabajando. La sociedad también acordó que donde hubiera obreros pintores trabajando, los mamposteros y carpinteros procurasen que abandonaran el trabajo. Y si no lo conseguían, que lo abandonaran ellos, ¿no? Algunos maestros entraron en las 8 horas y estuvieron de acuerdo con contar las 8 horas. Había otros pintores que trabajaban por su cuenta. La sociedad acordó que el que trabajara por lo menos 4 días dejara un día de salario para la huelga. Pues bien, aquellos pintores no solo pagaron el día acordado, sino que aceptando 6 ni siquiera pagaron la cuota ordinaria de la sociedad, es decir, no pagaron nada. Y en vista de esto se acordó de que todos fueran a la huelga, ¿no? De que todos abandonaran el trabajo. A la tercera semana de la huelga de pintores, varios carpinteros anarquistas asociados convocaron, sin conocimiento de la sociedad, a una junta a todos los del oficio. La sociedad tenía en caja unas 100 pesetas, ¿no? La caja de resistencia, y contaba con unos 168 asociados, de los entonces 600 o 700 que habría en Gijón. A la junta convocada por los anarquistas asistieron unos 50 personas y en ellos declararon la huelga general, ¿no? Declararon la huelga, bueno, no la huelga general, sino la huelga de carpinteros. Esa misma semana la Sociedad de Mamposteros y Albañiles, también en una junta, por 20 votos contra 5, se acordó ingresar en la Federación Regional, ¿no? Una federación regional que era en los principios el sindicato anarquista, ¿no? Por decirlo de alguna manera, ¿no? Al día siguiente de reunirse los carpinteros, se reunió de nuevo con la de peones para que los peones también fueran a la huelga, ¿no? Después se sumaron los gremios de mampostería, peores, etcétera, ¿no? Y se fueron juntando a la huelga, ¿no? Los socialistas combatían estas huelgas por inoportunas. Ellos decían de que si no había dinero en caja no se podía mantener una huelga, ¿no? Y, por ejemplo, la Sociedad Obrera de Peones no tenía nada, tenía 0 pesetas en caja, ¿no? Entonces decían que era imposible que pudieran hacer una huelga con estas condiciones, ¿no? Los anarquistas decían que la huelga duraría 2 días y que por los tantos que había dinero de sobra, ¿no? Un patrono de los más fuertes, representante de muchas industrias, se alejó de la asociación patronal y nombró para los trabajos del muelle que él dirigía al obrero José León, que tanto se había significado en la pasada huelga como individuo de la Sociedad de Trabajadores del Muelle. Y fue uno de los seleccionados, aceptando el patrono las condiciones del nuevo capataz, ¿no? Que era el hombre a que me estoy refiriendo, que era la de admitir a los obreros de su gusto, que no fueran de la plantilla. Los maestros de obras y los contratistas habían disuelto la sociedad que tenía, ¿no? Y todo parecía anunciar una victoria obrera. Después de los pintores, cuyos patronos también fueron abandonados por la asociación patronal, los cerrajeros pidieron también las 8 horas, estando todos asociados, que alcanzaron enseguida, porque los patronos de los cerrajeros, que son todos de pequeña escala, eran pequeños patronos, no contaban tampoco con el apoyo, como estamos diciendo, de la asociación patronal. Y antes que sucumbir, aceptaron la reclamación de los obreros. Los pintores también parecían contentos del triunfo que estaban logrando con la reducción de la jornada a 8 horas, ¿no? Aunque estaban pidiendo más cosas, pero bueno, habían conseguido esto, ¿no? Entonces, los anarquistas se llaman a la huelga general en la construcción. Los patronos se alarman y entonces se reúnen. Y entonces, Emilio Lavarría, del que hemos hablado en el capítulo que dedica a la huelga, Ángeles Barrio, se reúne con todos los empresarios de Gijón, ¿no? Y empiezan a actuar contra los trabajadores, ¿no? Lo que hicieron fue meter en la asociación patronal a todos los maestros de obras y contratistas. Despidieron al hombre al capataz a José León, el obrero que había puesto
de capataz, un empresario del puerto, y echaron a todos los obreros que se había metido, ¿no?, a trabajar. También empezaron a despedir cerrajeros y pintores. El 13 de agosto empezó la huelga acordada por los carpinteros, por los mamposteros, albañiles y peones, abandonado el trabajo casi las 2/3 partes de ellos. El día 15, reunidos los gremios de la construcción y en vista de no haber sido el paro total, acuerdan nombrar una comisión de 30 individuos que obligaran a los que no habían abandonado el trabajo a secundar la huelga, ¿no?, lo que eran los piquetes, digamos, violentos, ¿no? El 16, viendo muchos obreros que la huelga duraba más de 2 días y no estando las cajas de resistencia con dinero, empezaron a volver al trabajo. Los anarquistas, visto de que todo iba a ser un fracaso, se desentendieron del tema y dejaron que los obreros volvieran al trabajo. Había sido una huelga fracasada, ¿no? Las sociedades obreras ya estaban quebrantadas económicamente, ¿no?, por las huelgas anteriores que habían tenido. Y ahora sí que estaban ya de verdad totalmente en la ruina, ¿no? Se había gastado mucho dinero en intentar mantener una huelga general de muchísima gente y el dinero se había acabado. Entonces muchos obreros, según dice la Aurora Social, abandonaron a las sociedades obreras dominadas por los anarquistas y fundaron unas nuevas sociedades obreras que se adhirieron a la Unión General de Trabajadores.